Bueno, hermanos queridos, les invito a abrir sus Biblias. Retomamos nuestro estudio en Judas, la carta de Judas. Es la anteúltima, ¿sí?, del Nuevo Testamento. Como tuvimos que interrumpir circunstancialmente por el culto que dedicamos a predicar el Evangelio en los bautismos y demás, vamos a introducir de nuevo la carta para recordar qué estaba pasando detrás de las palabras que vamos a leer. Es necesario recordar que pocos años antes de que Judas escribiera esta carta, ya el apóstol Pedro había escrito lo siguiente. Voy a leer 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pedro está hablando en tiempo futuro, está preparando a las iglesias, les está diciendo cuídense porque en cualquier momento falsos maestros se van a infiltrar en las congregaciones. Y cuando Judas escribió su carta, esa apostasía que anunciaba Pedro ya era una realidad. Judas no usa el tiempo futuro, usa el tiempo presente. Noten, verso 4 de su carta. Porque algunos hombres han entrado. Es un hecho. Ya está pasando cuando Judas escribe esta carta. Es importante entender y definir bien qué es la apostasía. La apostasía, hermanos, es el lento proceso mediante el cual las personas se apartan de la verdad, pero que una vez profesaron. La apostasía tiene que ver con creer por un momento y renunciar a esa fe. Cuando uno entiende este concepto de la apostasía, se le aclaran un montón de pasajes que parecen confusos y que nos hacen temblar, sospechando que quizás acá Dios está diciendo o allá que la salvación se puede perder, pero no es el punto. El punto es que en las iglesias, en el pueblo de Israel también pasó, siempre va a haber gente que profesa creer por un tiempo y después niega su fe. Tomarlo el lenguaje de la parábola del sembrador, son personas que oyen la palabra, hasta la reciben con gozo, dijo el Señor, creen por un poco de tiempo, pero luego, sea por la acción del diablo o de la persecución o de las riquezas o de los afanes de este siglo, se apartan. Y la palabra, o la raíz de la palabra que ahí se traduce se apartan, es de la cual tomamos nosotros el término apostatan o apostasía. Los apóstatas, hermanos, el problema es que parecen ovejas, pero en realidad son lobos. Parecen trigo, pero son cizaña. Parecen ser buenos árboles, pero dan malos frutos. La realidad es que dan malos frutos. Como dijo un escritor, ellos han recibido la palabra escrita, pero no la palabra viva. La semilla, pero no el fruto. La luz, pero no la vida. La particularidad de la apostasía, hermanos, y que por eso la convierte en algo tan peligroso para la iglesia, es que se da dentro de ella, no fuera. No estamos hablando de gente que está fuera en algún lugar de este planeta predicando falsa doctrina. Estamos hablando de que esto va a suceder dentro de las congregaciones. Ese es el peligro. Noten versículo 4. Dice, han entrado, ¿ven? Porque algunos hombres han entrado, se metieron en la iglesia. Ese es el punto de Judas. Fíjense el versículo 12. Estos, hablando de los que han entrado encubiertamente, son manchas en vuestros ágapes. Ven, están ahí comiendo con los hermanos. Tremendo, ese es el peligro, ese es el problema más grande. Ellos están en la iglesia, pero no son parte de la iglesia, no son de Cristo. Como dice el verso 19, son sensuales y dividen el cuerpo de Cristo. Tarde o temprano
la cizaña, el apóstata, el creyente profesante trae problemas a la iglesia, es una realidad. Después lo vamos a ver, ¿no? Con más detenimiento a medida que avanzamos en estos estudios. Ahora uno se pregunta, bueno, pero a nosotros nunca nos va a pasar. Queremos ser una iglesia bíblica en la cual Cristo sea el centro, la gloria de Dios nuestra única meta, ¿no? Y propósito. Queremos que la autoridad final siempre para todas las cosas acá sea la Biblia, ni siquiera nuestra Constitución o reglamentos. No nos va a pasar. Imposible que nos pase. Hermanos, yo todavía puedo recordar personas que han pasado por aquí, que hemos bautizado, algunas hasta han tenido ministerios aquí. Y hoy, año 2018, están negando la fe. ¿No nos va a pasar? ¿Y por qué Dios nos dejó una carta como esta, como la de 2 Pedro? ¿Por qué Pablo le habló tanto a Timoteo y a Tito en cuanto a este peligro, este problema? Aseverando que iba a suceder, iba a pasar. Así que Judas escribe, teniendo todo esto en mente, con 2 propósitos. El primero es exhortar a la iglesia, a cada creyente, a defender la fe. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese es el primer propósito que Judas tiene en mente, el Espíritu Santo, ¿sí?, tiene en mente para esta carta. Tenemos que asumir, hermanos, que estamos en una guerra y somos llamados todos nosotros a defender la fe. Versículo 4 nos da la razón. ¿Por qué hay que defender la fe? Y es el segundo propósito que Judas tiene en mente, noten. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Primer propósito para esta carta, la iglesia llamada a defender la fe. Segundo propósito para esta carta es enseñarnos a desenmascarar, a reconocer a los mentirosos. ¿Por qué defender la fe? Verso 3, porque los mentirosos ya están adentro de la iglesia. Verso 4, esa es la idea central de toda esta carta. Y fíjense, su contenido es muy cortita. Repasemos algunos versículos nada más. ¿Cómo se cumple esto? ¿Cómo es que Judas nos da un montón de características de un apóstata para que nosotros sepamos reconocerlo, descubrirlo, ayudarlo y si no, confrontarlo? Versículo 8. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, etc. Está hablando de estos, los que en verso 4 han entrado encubiertamente. Verso 10, pero estos, ven otra vez, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Verso 11, ¡ay de ellos! Verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Verso 14, de estos también profetizó Enoc. Verso 16, estos son murmuradores, querellosos. Verso 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Ven cómo describe a estos que menciona en el verso 4? Que se han infiltrado en la iglesia. Recordemos, debemos defender la verdad, versículo 3, porque los mentirosos ya están adentro. Verso 4, tremendo. Así que vamos a orar y que Dios nos aporte luz con su palabra. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Creemos de todo corazón que ella es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, darnos todas las herramientas para hacernos capaces de hacer toda buena obra que nos llames a hacer. Y cada parte de ella es suficiente y es poderosa y confiamos que esta parte también. Pedimos que la uses
para el propósito por la cual la has enviado. Que nos aportes luz, por favor, Señor, en medio de un tiempo tan confuso como en el que nos toca vivir, predicar y servirte. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a empezar entonces viendo versículo 3, el mandato de defender la verdad. Miren cómo comienza el versículo. Amados, amados. Para mí esto es súper importante que sea así. 3 veces en su carta Judas se refiere a sus lectores como amados. Versículo 3, que tenemos delante de nuestros ojos, noten versículo 17, pero vosotros, amados, y noten el versículo 20, otra vez, pero vosotros, amados. ¿Por qué es importante esto? Porque llamar a la iglesia a defender la verdad, ser celoso por la palabra, por la doctrina que Dios nos ha dejado, no significa que uno es legalista, frío, impersonal y que no tiene amor. Yo lamento tanto, pero tanto que hoy se nos haga creer en las iglesias que uno tiene que elegir entre 2 opciones que parecen autoexcluirse. O soy una persona muy amorosa o soy una persona que defiende la verdad. No, eso no es así. De hecho, es la verdad de Dios la que nos ha llevado a Cristo y esa verdad es la que hizo que el Espíritu Santo llene nuestro corazón de amor y con ese amor podamos amar hoy a los demás. No podemos separar la verdad del amor como si fueran conceptos autoexcluyentes. De hecho, están íntimamente relacionados. Lo que pasa es que a veces tenemos un mal concepto de lo que es el amor. Pero el amor, bíblicamente hablando, está atado a la palabra de Dios. Si yo amo a alguien, le tengo que decir la verdad, ¿no es así? ¿Cuánto más en la iglesia de Cristo? Si amamos a las personas, tenemos que decirle la verdad. Lo que Dios dice en su palabra. Es más, yo aprendí, hermanos, que el acto más grande de amor, en serio, que un creyente puede hacer por otro es decirle la verdad de Dios. No sé si hay algo más relevante, más útil, más valioso que una persona pueda hacer por otra. Porque Dios puede usar esa verdad para salvar el alma a esa persona si es incrédula, o para santificarla, ordenar sus pensamientos y llevarle de nuevo a la restauración espiritual si es creyente y tiene un problema espiritual. Es la palabra la que tiene poder y no tengo que elegir entre ser amoroso o defender la verdad. Porque amamos a Dios y amamos a los demás, defendemos la verdad. Pero lo que me llama la atención también de este texto es que Judas es como que parece haber cambiado de planes sobre la marcha, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Dice, amados, por la gran solicitud que tenías de escribiros acerca de nuestra común salvación, como que ese era su plan A, ¿verdad? Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Plan B. En su mente, pero para el Espíritu Santo el plan B era el plan A. ¿Sí? Él empezó a escribir. Tenía muchos deseos de escribir, pero seguramente habrán llegado informes a sus oídos de las cosas que estaban sucediendo en las iglesias. Quizás habrá escuchado, bueno, que personas se estaban desviando de la fe, que la palabra estaba siendo dejada a un costado en las iglesias. No lo sé, lo que sí sé es que de pronto el Espíritu Santo puso un peso muy grande en su corazón para escribir sobre este tema, que finalmente fue el que escribió. Hay como un cambio de planes ahí vemos la doctrina de la inspiración en vivo y en directo. La Biblia es soplada por Dios, es exhalada por Dios en el corazón de los escritores. ¿Sí? Pero Dios usa las diferentes personalidades, circunstancias, situaciones de estos escritores, ¿bien? Para dejarnos el producto terminado. Y esto es hermoso verlo, porque Judas tenía un plan, pero Dios tenía otro, y lo que tenemos en la mente es la palabra inspirada de Dios y no las ideas de Judas. Ahora, ahí Judas dice, me vi impelido, es la idea, forzado a escribir para que defiendan o contiendan ardientemente por la fe. ¿Qué es la fe? Aquí. La fe es una referencia al conjunto de creencias
que Dios le ha dado a su pueblo. Bien, la idea aquí no es que defiendan la verdad con mucha fe. No, acá el tema es defiendan la fe. La fe. La fe aquí no es una referencia a la confianza individual que yo tenga en Dios o que vos tengas en Dios, sino al conjunto de creencias que Dios, como dice el texto, le dio una sola vez y para siempre es la idea, a todos los santos. Es una fe que tenemos en común y que Dios nos ha dado, ¿sí? No es fe individual en Dios, ¿está bien? Sino, insisto, es la doctrina que Él nos ha dejado. Vamos a ver este uso de la palabra fe en otros lugares del Nuevo Testamento para ver que se trata del mismo asunto. En 1 Timoteo 4:1, por ejemplo, allí dice la Biblia esto: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿sí? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice allí. Pablo asegura que pronto iba a suceder, que algunos iban a apartarse, apostatar de la fe. ¿Y cómo iba a suceder eso? Bueno, escuchando a doctrinas de demonios. La fe genuina allí es contrastada con las doctrinas falsas, ¿sí? La fe es el mensaje cristiano, el resumen de lo que toda la Biblia enseña. Otro ejemplo del uso de la palabra fe que acá estoy mencionando es Gálatas 1:23. Los hermanos de las iglesias en Judea allí estaban asombrados por el cambio radical que experimentó Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Ahora Pablo. Y ellos decían, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Ven? Predica la fe. Esa es la idea aquí en Judas también del concepto de la fe. Es más que mi confianza individual en Dios, personal. Tiene que ver con el cuerpo de doctrina que Dios nos ha revelado, el mensaje que Dios le ha concedido a todo su pueblo, a todos los santos. ¿Bien? Ahora, hay algunas cosas importantes a tener en cuenta en cuanto a la doctrina sana, en cuanto a la fe que Dios le ha dado a la iglesia. En primer lugar, que la doctrina es algo que debe ser defendido. Llama la atención. Por eso el texto dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, ahí está, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra o la frase acá, contendáis ardientemente, en el original es una sola palabra, ¿está bien? Que significa luchar con intensidad. ¿Sí? Y el tiempo verbal nos está diciendo que este es un llamado a vivir de esta forma. Todo el tiempo, todos los días. Podría traducirse así: luchen cada día con intensidad. Es la idea preservar esta fe. La palabra se usaba en el ambiente del atletismo, por ejemplo, para describir todos los esfuerzos, las privaciones que un competidor estaba dispuesto a soportar con tal de obtener un premio, que en ese tiempo era una corona de laureles, que se marchitaría en poco tiempo después, ¿no? ¿Cuánto más, no? Nosotros, los creyentes, habiendo recibido tamaño depósito de parte de Dios, ¿no deberíamos estar dispuestos también a pagar el precio que haya que pagar con tal de conocer esa verdad que nos ha dado, vivirla, compartirla y defenderla? Claramente. La palabra, según los estudiosos del contexto de los conceptos griegos, señala a una persona que en posición de defensa, es la idea, está peleando para que no le arrebaten algo de sus manos. Y me gustó mencionar esto porque es un cuadro un poquito de la presión que sienten hoy los pastores, los predicadores, misioneros, etcétera, maestros, maestras de la Biblia por todos lados. Hay una tentación muy grande a ceder y a dejar de enseñar las Escrituras y ponerse a hablar en el púlpito de algunos temas que realmente suenen como un poquito más relevantes al oído y a la mentalidad contemporánea.
La gente hoy, mucha gente en las iglesias demanda otro tipo de sermones, otro tipo de mensajes. Están pidiendo otra cosa y ustedes saben que la oferta genera la demanda, ¿no? Y muchos pastores ceden, bajan los brazos, se cansan. No quieren ser acusados de anticuados, aburridos, pasados de moda, fanáticos. Hay mucha gente, hermanos, hoy en las iglesias que no creen que la Biblia es inspirada por Dios, por ejemplo. O que creen que algunas de sus partes, a definir por ellos mismos y otros estudiosos, mirá qué arrogancia, son las que finalmente Dios ha inspirado. Y cosas como estas. Y no es de extrañar que en un contexto así la presión por predicar otro tipo de cosas haga que los hermanos claudiquen, ¿no? Si hay algo que el enemigo quisiera hacer en nuestra iglesia es arrebatarnos la Escritura, hermano, obviamente. Porque cuando empecemos a hacer eso, bueno, ya transitamos una espiral descendente. Quiero decir algo también. La carta, según versículo 1 y 2, no está dirigida a pastores. Para mí eso es fundamental saberlo. Está dirigida, noten, a todos los llamados, a todos los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es decir, a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la tarea de contender ardientemente por la fe es algo que Dios ha dejado solamente en las manos de los pastores, predicadores, no sé, profesores de seminarios, teólogos. No es así. No es así. Todos nosotros, sin preguntar, sin proponérnoslo quizás, estamos en medio de esta batalla por la pureza de la doctrina que se nos ha confiado. Y en la Biblia hay un montón de llamados a defender la fe, no solo este. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:18. Pablo le dice a su joven discípulo, Timoteo, mira que milites la buena milicia, manteniendo la fe, ahí está otra vez, y la buena conciencia. No solo la sana doctrina, sino la sana práctica. Buena conciencia. 1 Timoteo 6:12, allí Pablo agregó este consejo, pelea la buena batalla de la fe. En 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras. La idea es agarrarte fuerte a eso. Hay toda una corriente en contra que te quiere arrastrar, Timoteo, que te quiere hacer creer que la palabra no es suficiente para hacer un ministerio que glorifique a Dios y que bendiga a la gente. Pero vos agarrate a eso, Timoteo. Ese es el punto. En Filipenses 1:27, Pablo llama a toda la iglesia allí a combatir unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ven que no es para pastores nada más? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y la meta de esta lucha es poder decir al final de nuestros días, Dios quiera y nos ayude. He acabado la carrera, he guardado la fe. Dulce epitafio, ¿no?, que Dios le ha dado en su palabra al apóstol Pablo. Qué hermoso. Yo no sé si hay una vida mejor vivida que esa. Llega al lecho de su muerte, mira para atrás y dice, he guardado la fe. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos, tenemos que asumir que no le vamos a caer bien a todo el mundo. ¿Saben qué feo es eso? Ustedes me entienden. Cuando uno es joven piensa que el ministerio se trata de agradar a todo el mundo y de juntar mucha gente en una iglesia y cosas como esa, y compra libros que aportan técnicas y tácticas, estrategias para lograr eso. Qué increíble, ¿no? Pero cuando uno va caminando con el Señor y pasan los años, se da cuenta que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Si te dedicas, hermano, a defender la verdad, confrontando la mentira, vas a ser perseguido. Escuchá esto, no solo por el mundo incrédulo, sino por la iglesia profesante también. Hoy los evangélicos están persiguiendo a los evangélicos. Vamos a oír lo que el Señor tiene que decir de esto. En Lucas, capítulo 6, me encanta. Allí Lucas hace como un resumen de lo que es el Sermón del Monte.
en pocas palabras. También presenta las bienaventuranzas, pero lo hace a manera de contraste. Fíjense conmigo, me encanta cómo lo hace Lucas. Lucas capítulo 6. Allí, rápidamente. Lucas 6, vamos a comparar. Versículo 21, por ejemplo. Dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ahora fíjense el contraste en versículo 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloréis. ¿Ven el contraste? Bueno, sobre este tema que acabo de mencionar, que no le vamos a caer bien a todo el mundo, también hay un marcado contraste acá. Noten, por ejemplo, conmigo, capítulo 6, verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres, escuchen esto, qué mandamiento, qué concepto raro. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Está hablando Jesús, ¿eh? Y cuando os aparten de sí, imagínate, no, acá no te queremos. Y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y no porque nos estamos portando mal, ¿no? Por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, es decir, cuando esto te pase. Y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Acá te rechazan, el galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Vamos a leer el contraste ahora de esto que estoy leyendo, verso 26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres ahora con los falsos profetas. Hermano, cuando la iglesia le cae bien a todo el mundo, es porque no está jugándose por ninguna verdad. Y está tratando de reinventar la Biblia para hacer que, le caiga bien a todo el mundo, insisto. Y nosotros sabemos que la Escritura viene de Dios y nos confronta y nos llama al arrepentimiento una y otra vez. Y la gente no quiere escuchar eso. Ahora, para mí es importante aclarar, ¿no? Lo que voy a decir, que tenemos que entender que nosotros como cristianos luchamos no contra personas de carne y hueso en particular, sino contra principios, pensamientos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Esto es importante decirlo, ¿no? Peleamos contra todo tipo de razonamiento, diría Pablo, humano que se levanta contra la revelación que Dios nos ha dado. Ese es el punto. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿está bien? Es contra toda esa horda de demonios que quieren quitarnos la palabra, obviamente, la verdad, y también con principios, con filosofías, con conceptos, con proposiciones, a veces hasta teológicas, increíblemente, que se levantan en contra de Dios. De eso se trata. Y es importante aclararlo, porque algunos toman versículos como este y juegan a la guerra con el mundo y salen y tratan mal a todo el mundo. Cuidado con eso. No es nuestro llamado. No es la forma de hacerlo. Hay una ilustración muy linda en el huerto allí de Getsemaní, cuando el Señor terminó de orar y dijo a sus discípulos, bueno, escuchen ese ruido de turba, me vienen a buscar, me vienen a arrestar. ¿Se acuerdan que Pedro, en su ímpetu, agarra una espada y para defender a Jesús, mirá, defender a Jesús, el soberano de los reyes de la tierra, el creador de todas las cosas, pero bueno, para defender a Jesús en su mente, ¿él qué hace? Y con buena intención, creo yo, le corta la oreja a un soldado romano, ¿se acuerdan? Pobre hombre. Se llamaba Malco, este hombre. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo que esa no era la forma de pelear por su reino, ni por su causa. ¿Y qué hizo después? Sanó la oreja de este hombrecito, de Malco. Qué hermoso esto, porque Dios nos cambia, ¿eh? Estamos todos en proceso y eso me anima, con mi vida y con ustedes también, ¿no? Más tarde, Pedro, cuando escribe su carta, miren el concepto que tira, hermoso. El mismo Pedro, que cortó la oreja al soldado. Dice así, estad siempre preparados para presentar defensa
Escuche esto, con mansedumbre, ya guardó la espada Pedro, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 2:15. Aprendió la lección, hermano. En la pelea por la verdad no se usan las espadas, se usan las escrituras. No peleamos con violencia, peleamos con mansedumbre, no con ira o gritería, ¿sí? Sino con reverencia y sobre todo el temor a Dios. Y esta es la causa de la instrucción que Pablo le da a Timoteo, pastor joven. A veces los pastores jóvenes, enseguida levantamos, ¿no? Me identifiqué como un pastor joven. ¿Está bien eso? Levantamos adrenalina, ¿no? Yo no soy muy joven, pero igual levanto adrenalina. Mi esposa me calma. Pero en 2 Timoteo 2, 24, 25, esto hay que memorizarlo. Dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Si te van a perseguir y vas a ser bienaventurado, no es porque seas contencioso. No le pongas un ropaje santo a eso. Ser contencioso es pecar contra Dios y su palabra. Sino amable para con todos. ¡Wow! Apto para enseñar. Sufrido, es decir, una persona que, bueno, en esta guerra, por la verdad, nosotros diríamos, se la aguanta. Que con mansedumbre, otra vez, corrija a los que se oponen. Y mirá el corazón, la motivación que debe estar detrás de esta batalla. Dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ese es el corazón que debe haber en una iglesia que defiende la verdad. Mansedumbre, reverencia y temor a Dios por sobre todas las cosas y el anhelo de que la gente se convierta a medida que está siendo expuesta a la luz de esa verdad. La doctrina debe ser defendida porque es un don divino. No la inventó la iglesia la doctrina. No es parte de los concilios de las iglesias, no. Dios nos ha revelado su palabra, hermanos. Allí dice el texto, estaba en Lucas, volviendo a Judas, el versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que ahí está la clave de este punto. Aquí está, por la fe que ha sido una vez dada, ahí está la clave de este punto, dada a los santos. No es que los santos o los creyentes la fabricaron, la inventaron, la recibieron una experiencia mística o monástica. No, es algo que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso son relevantes las palabras de Pablo a Timoteo, en un contexto donde él estaba siendo presionado a descuidar la Escritura, no se olviden, como es el de 2 Timoteo. Pastor joven, le dice, toda Escritura a Timoteo es inspirada por Dios. Timoteo, usa eso, porque las Escrituras tienen el mismo poder latente de Dios allí, en sus páginas. Dios te dio todo lo que necesitas, Timoteo, para toda buena obra que te llame a hacer. No desistas, Timoteo. Y yo te digo lo mismo, hermano, hermana. No desistas. No desistas. No cedas bajo presión. No te enganches en metas menores, circunstanciales, terrenales. Vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Porque la doctrina es un don divino. La voz pasiva allí del verbo justamente ratifica esta idea de que nosotros los santos no tuvieron nada que ver en el proceso. Dios se las ha concedido. La doctrina es don de Dios. La fe no es producto de la razón humana, sino de la bondad divina de darse a conocer. Ese es el tema del Salmo 19, ¿se acuerdan? Los primeros 6 versículos nos está enseñando que Dios se revela, se da a conocer a través de las cosas que ha creado, ¿se acuerdan? Versículos 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y el firmamento qué hace? Anuncia, como si fueran predicadores de la grandeza de Dios y de su gloria, ¿no? Y los versículos 7 al 14 nos dicen que Dios se ha revelado de manera especial, específica, a través de la palabra que ha inspirado. La ley de Jehová es perfecta, ¿se acuerdan? Que convierte el alma, testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, bueno, etc. Ese es el punto aquí. La doctrina
Es un don de Dios. ¿Vos crees esto? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Sabes que la respuesta a esa pregunta va a marcar cuál va a ser tu ministerio y el mío? Es así de simple esto, ¿eh? Y de difícil a la vez. ¿Qué creemos nosotros de las Escrituras? En cualquier iglesia evangélica te van a decir que la Escritura es importante, pero en la práctica vemos que no es suficiente. No es suficiente. No alcanza. Tenemos que hacer otras cosas para atraer gente, para hacer que, no sé, decidan seguir a Cristo, para que se pongan las pilas y que, se sumen a todos los proyectos de la iglesia y cada vez seamos más y más y más y conquistemos. En la práctica, una iglesia que se organiza así está diciendo, profesando que la Escritura es importante, pero viviendo esta otra realidad, no es suficiente. No es suficiente. Un filósofo que ya falleció dijo esto, después se inmortalizó tanto esta frase que se la atribuyeron como a 4 más, pero no importa. Dijo así: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre le devolvió el favor. Tremendo. Tremendo. ¿Qué significa esto? Que nosotros, sin darnos cuenta, podemos deformar la persona de Dios y hacerla a nuestra imagen y semejanza. Como si Dios fuera parecido a mí, un compañero de camino. Y eso pasa cuando la iglesia descuida la doctrina. Dios se da a conocer a través de su palabra, pero bueno, si yo no invierto tiempo en la palabra, me voy a imaginar algunas cosas acerca de Él. Para mí quizás Dios será así, para mí será asá. Yo no existo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo sigue siendo Dios? No importa lo que yo piense acerca de Dios, lo que importa es lo que Él dice, la forma en que Él se ha revelado, ¿entienden? ¿Por qué es tan importante esto? El fallecido pastor Tozer, que escribió un libro re lindo, a mí me encanta, muy chiquitito, se llama El conocimiento del Dios Santo. Dijo esto, miren, se los leo porque creo que es muy apropiado al caso. Dice: entre los pecados a los que tiende el corazón humano, es difícil hallar otro que sea más odioso para Dios que la idolatría. Porque la idolatría es en el fondo un libelo. Un libelo es un escrito, ¿no?, que denigra a una persona o la rebaja. En el fondo, dice, la idolatría es un libelo con respecto a su majestad. El corazón idólatra da por sentado que Dios es otro distinto a quien es. Algo que en sí es un pecado monstruoso y sustituye al Dios verdadero por otro hecho conforme a su imagen y semejanza. Este Dios, inventado, ¿no?, imaginado, siempre se conformará a la imagen de quien lo ha creado. Es muy natural que un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído no sea una verdadera semejanza del Dios revelado. Y luego advierte. Ya falleció este hombre en el año 1963, pero ella se veía venir todo esto que está pasando. Y advierte: mantengámonos alerta. No vaya a ser que en nuestro orgullo aceptemos la noción errónea de que la idolatría solo consiste en doblar la rodilla ante objetos visibles de adoración, alguna imagen religiosa. La esencia de la idolatría consiste en abrigar pensamientos que son indignos de Dios. Nociones pervertidas o indignas sobre Dios pronto pudren la iglesia o el ministerio cristiano en las que aparecen. Tremendo. El primer paso en este descenso lo toma una iglesia cuando abandona su alto concepto de Dios, porque ha abandonado antes las Escrituras, en las cuales Él se nos ha revelado. Esa es la tragedia del mundo cristiano de hoy. Tragedia, hermano, no estoy exagerando. Estoy exagerando. La iglesia, Pablo le escribió a Timoteo, Dios nos dice a través de ese pasaje, que es columna y baluarte de la verdad, ¿se acuerdan? Columna y baluarte de la verdad. Si yo saco la verdad de la iglesia, o la disimulo, la disfrazo,
la adecuo y qué sé yo qué, la quiero hacer más relevante de lo que es, ya no hay razón de hacer una iglesia, porque es columna y baluarte de la verdad. Debe ser la promotora y la protectora de esa verdad. Pablo explicó este proceso que mencionó Tozer en su libro en Romanos 1. No es que lo inventó Tozer. Capítulo 1, verso 21 dice, habiendo conocido a Dios, la gente, percibido cosas es la idea de él, y debe haber un Dios, ¿no? Esa es la idea. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Como consecuencia de haber dejado el conocimiento de Dios, comenzaron a fabricarse una imagen distorsionada de Él. Dice el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vamos un paso más. ¿Cuál fue el resultado de imaginarse un Dios diferente al Dios de los cielos revelado en las Escrituras? Verso 24 lo dice. Por lo cual Dios también los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, y ustedes saben, la cosa cada vez empeora más. Los pasos son estos. Dejamos a Dios porque dejamos la Escritura. Eso hizo el mundo, ¿no? Se imaginaron un Dios diferente. En algo hay que creer. El resultado es que viven en pecado porque no tienen temor del verdadero Dios. Una persona puede entrar a una iglesia, alabar, cantar, irse y seguir fornicando. Porque no tiene temor de Dios. Y eso es lo que ha pasado. ¿Será que la iglesia de Cristo emprendió el mismo camino? Este hombre Tozer se preguntaba, muchos años atrás, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde están los estudiosos de la Escritura hoy? Los que sacrifican horas de sueño, los que están dispuestos a vivir para conocer a Dios a través de su palabra, para luego poder decir con seguridad, cuando predican, así dice el Señor. Y él terminó este pensamiento con una oración, que la transcribí porque me encantó. Dice, Señor Todopoderoso, no el Dios de los filósofos, ni de los sabios, sino el Dios de los profetas y los apóstoles, el de las Escrituras. Y lo mejor de todo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me permites conocerte más? La doctrina merece ser defendida porque es un don de Dios. No sé si hay causa más grande que esta por la cual vivir. Insisto, por favor, no nos confundamos. Este texto no es parte ni siquiera de las epístolas pastorales, la carta de Pablo a Judas. No está dirigida al pastor o al encargado de la predicación. A todos los llamados, a todos los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, dice el versículo 1 y el versículo 2. Por último, vamos a ver que la doctrina es un proceso concluido. Noten lo que dice allí, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, y acá viene la clave ahora, que ha sido una vez dada, enfatizo, a los santos. Es un proceso concluido. La fe ha sido dada una vez a los santos. El cuerpo doctrinal ya está completo. La acción o el texto es una referencia, vamos a decirlo así, a una acción que se ha completado ya en el pasado. Implica que la fe, digamos, que hay que defender ya nos ha sido dada entonces. Y por ende, y en conclusión, no necesitamos nuevas dosis de fe, ¿entienden? Nuevas doctrinas, nuevas revelaciones, más palabra de Dios que la que ya por gracia y amor nos ha regalado en las Escrituras.
Ese es el punto. Por eso la Biblia de las Américas me parece que lo traduce mejor todavía a este texto y dice en la frase particular que estamos leyendo, que contendáis ardientemente por la fe, que de una vez para siempre, agrega, fue entregada a los santos. Para siempre. Una vez y para siempre. Esa es la fuerza, ¿sí?, del texto aquí. Y esto está buenísimo. Gracias a Dios que es así. Lo que enfatiza Judas con esta frase es que hay seguridad en la doctrina bíblica. Hay estabilidad. ¿Entienden? Hay una base sólida sobre la cual edificar nuestras vidas, la de nuestros hijos, la de nuestra iglesia, etc. ¿Ustedes se imaginan si Dios todo el tiempo estuviera cambiando de opinión? Diciendo, bueno, ahora les revelé esto, Génesis, Apocalipsis, pero no me gusta. La iglesia necesita otra cosa ahora. Vamos a revelarle otro libro más. Y aparece algún iluminado por allí en alguna iglesia o en las redes sociales diciendo, yo traigo nueva palabra de Dios. Vino nuevo en odres nuevos. Nada que ver el contexto del pasaje, pero vino nuevo en odres, como que en realidad necesitamos algo nuevo. Gracias Dios por esto, muchas gracias. Me ha servido tanto, pero ahora, Dios, nadie cree en tu palabra. Ni siquiera los teólogos casi creen en tu palabra ya, Dios. Dame otra herramienta, necesito algo más relevante, más contemporáneo, más eficaz, vamos. Y que a mí cuando lo predico no me hace ver como una persona de la Edad Media. O sea, yo quiero ser relevante también, quiero ser respetado por mis pensamientos y convicciones en el mundo contemporáneo en el que nos movemos. Y cedemos como locos. Cedemos como locos. ¿Te imaginas un Dios que cambia de opinión, hermano? Dios es inmutable, dice la Biblia. Yo, Jehová, no cambio. Jesucristo es el mismo ayer y hoy Pero menos mal que es así. Imagínate, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor, lo prometió. Pero mañana cambia de opinión. Y dice, no era tan así, les digo la verdad, sería desesperante vivir con un Dios cambiante, ¿entienden? Y qué lindo que es descansar en un Dios que es inmutable. Y su palabra es tan inmutable como Él. Por eso Él mismo dijo que la tierra, el cielo pasarán. Pero ni una jota, ni una tilde, dice mi palabra, pasarán. Su palabra permanece, dice el Salmo 19, para siempre. Va su verdad, su fidelidad, dice el Salmo 100, va de generación en generación. O sea, siempre fue, es y será relevante la palabra de Dios para su pueblo. El mundo la puede despreciar, aborrecer, menos pisotear. Pero la iglesia de Cristo, las ovejas del Señor, solamente escuchan su voz y le siguen. Y eso nunca va a cambiar hasta que Él venga y decida poner fin a todas estas cosas. ¿No es así? La palabra de Dios es tan inmutable y tan perfecta y completa como el Dios que la ha inspirado. Quiero decirles que Judas, cronológicamente hablando, es el anteúltimo libro que Dios le ha dejado a la iglesia, ¿verdad? Se escribe más o menos en el año 80, 85, después de Cristo, y es importante que el anteúltimo libro de la Biblia diga que la fe ha sido entregada, ¿no? Dios ha dicho eso a medida que fue dando, por así decirlo, paquetes de revelación a su pueblo, ¿no? Pero nosotros sabemos que 5 años después, más o menos, Dios utiliza al apóstol Juan para escribir el último libro que Dios nos ha dejado, que es Apocalipsis. Y en ese libro también encontramos, Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, estas palabras. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Notable. Los 2 últimos libros que Dios le ha dado a la iglesia dicen lo mismo. No añadas. Basta. No hay que inventar nada nuevo. Sin embargo, ¿vieron cómo son? Sabemos que en nuestros días hay un movimiento, algunos lo llaman apostólico profético, que pretende, digamos, ser los portavoces de Dios de nueva revelación. En cuanto a confesión,
proposición doctrinal de lo que creen, te van a decir, no, pero es otra revelación. Nunca la vamos a poner al mismo nivel que la Biblia. En cuanto a la práctica, eso es lo que sucede. Porque la gente termina haciendo lo que este apóstol, profeta, supuestamente trae de parte de Dios para sus vidas particulares. Y todos hemos escuchado casos de abusos con estas cosas. Dios me mostró que te tenés que casar con tal persona, se casa, se divorcia a los 3 meses. Dios me mostró que tenés que vender tu auto y entregarlo a la obra misionera. ¿Por qué? A mí no me mostró nada. Pero bueno, Dios me lo mostró, dice el apóstol. Listo, bueno, si Dios te lo mostró. Es cruel, es una vil manipulación. Hermanos, lamento tanto todo lo que se está haciendo en nombre de esa falsa doctrina y concepto. Lo lamento en el alma, en serio. Son muchas las personas desilusionadas, destruidas, que miran para atrás y se sienten manipuladas, usadas, horrible, en el nombre de Dios, encima de nuestro amado Señor. Tristísimo, terrible. En Efesios 2:20, Pablo se encargó, ¿sí?, de que la iglesia supiera que ellos debían edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas fueron usados por Dios para traer el fundamento de la iglesia, ¿ven? Ya está. Judas, Juan nos dicen, ya está, no añadas, ya fue. ¿Cuántas veces se coloca un fundamento en un edificio? Una. ¿Y en qué etapa de la construcción? Siempre decimos lo mismo. ¿En qué etapa? ¿Al principio, a la mitad, al final? ¿Es el cierre de obra un fundamento? No. Al principio, claramente. Sobre eso nosotros hoy trabajamos. Qué peligroso es que una persona le haga creer a otras que cuando habla, habla Dios. ¡Wow! Tremendo. Si eso lo creemos de todo corazón, nosotros nos tenemos que sujetar, pero sin chistar ni pestañear, a cualquier cosa que nos manden a hacer. Y ahí yo me agarro, coincido con Marx, que la religión es el opio de las naciones. Tiene razón. Si se usa para manipular, y tiene razón, hermano. Me da mucha pena, mucho dolor. Cada caso hemos escuchado, mire. Créanme, cada caso. Pero eso pasa porque la iglesia tolera que sus pastores dejen la Biblia de lado. No es lo que me predicó de la Biblia concretamente, pero bueno, habló tan lindo. Lo queremos aparte, lo conocemos de chiquito, es un buen muchacho. Y lo toleramos, por amor. Bueno, el maestro de escuela dominical está enseñando cualquier cosa, pero no importa, son niños, decimos. Y el maestro de jóvenes, che, ¿qué aprendiste hoy en la clase de jóvenes? Y no sé, la verdad que no sé qué me quiso decir, pero ¿qué leyeron de la Biblia? No, nada. Y cuando te querés acordar, la iglesia dejó la escritura de lado. Y comenzó ese proceso decadente, descendente, hermanos. Es así. ¿Por qué se piensan que Judas cambió de tema? Estaba realmente constreñido, afligido por esto, como debería estar nuestro corazón cuando vemos cuántas iglesias han emprendido este camino. Y somos tan pecadores que nada nos garantiza que nosotros nos mantengamos así siempre, firmes, hasta que el Señor venga. Tenemos que orar unos por otros. Cualquier sistema, hermano, que afirma de traer una nueva revelación, nueva doctrina, al mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios, debe ser descartado como falso, así, olímpicamente. Hermanos, tenemos que hacer un compromiso. La verdad se defiende también rechazando a los mentirosos. A todos aquellos, llamale como sea, sanadores, ungidos, milagreros, iluminados, apóstoles, soñadores, profetas, reveladores de los tiempos, que ya escuché tantas cosas, pero que tienen algo en común, que pretenden traer una nueva revelación a la iglesia. Cuidado con eso. Cuidado. La Biblia, solo la Biblia es la palabra de Dios. Por favor, que Dios nos dé, como cantábamos recién, nos ayude a creer cada vez más en esto. Hay 2 sedantes espirituales para vivir tranquilos. En cuanto a la vida en general, creer cada vez más en la soberanía de Dios. Él está al control de todo.
No estoy librado a la mala suerte, al destino, a la fatalidad. No, Él controla mi vida, se encarga de todo. Uno descansa. Pero para el ministerio en particular, la verdad en la cual debemos creer cada vez más es en la suficiencia de las Escrituras. Dios nos dio todo lo que necesitamos acá para hacer un ministerio que honre su nombre y que lleve salvación y santificación a las personas. No hay que inventar nada nuevo, ese es el punto. Noten Judas lo que dice, verso 17, me encantó. Miren, qué sencillo. Pero vosotros, amados, es decir, en contraste a todo lo que ellos hacen, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, vuelvan a lo que dijeron los apóstoles, eso es lo que está diciendo. Vuelvan a la palabra. Podemos afirmar que si es nueva, comillas, revelación, entonces no es verdad. Y si es verdad, entonces se trata de la vieja revelación que Dios ya nos ha dado. Si el mensaje revelado, comillas, contradice la Biblia, es una herejía, claro. Pero si va de acuerdo a ella, no es necesario que sea revelado. No tiene ningún sentido decir que es revelado otra vez. Ya estaba acá. Entonces, ¿para qué vamos a abrazar esas cosas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué será? ¿Ensalzar a los hombres? ¿Será que ellos mismos se erigen sobre plataformas más elevadas que el resto de los mortales que se reúnen en las iglesias? No sé, pero no está bien. No está bien. Terminemos pensando en una aplicación práctica. Esto va a pasar. O sea, no nos tenemos que preguntar, ¿che, pasará algún día? Sino, bueno, ¿qué hacemos cuando pase? Hechos 20. Terminemos con esto. Dice allí Pablo a sus colegas pastores, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Tremendo. Eso dice el versículo 31 de Hechos 20. ¿Saben qué dice el versículo anterior, el versículo 30? Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En el versículo 30 está diciendo, colegas pastores, prepárense porque van a venir. Lobos vestidos de ovejas, van a venir. Gente que profesa creer en la Biblia, pero la va a negar con sus hechos o más adelante aún también con sus palabras. Va a pasar, olvídate, es una realidad. Y entonces Pablo, en ese contexto de advertencia, les dice, acuérdense de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cómo prepararnos para recibir esta realidad? Bueno, tenemos que aprender a exhortarnos con la palabra de Dios unos a otros, corregir nuestras creencias que no estén de acuerdo a la Escritura. Hay una frase que se dice en el campo, ¿no? Dice, vos pegale en el hocico, si te muerde es lobo, no es oveja, dicen. Lo peor que podés hacer es corregir a un religioso que cree tener la verdad. Te mata, como los fariseos hicieron con Jesús. Se ponen locos, son tan soberbios, se ponen locos. Y esa es una característica de los lobos. Que ellos hablan de Dios, ponen cara de piedad y de amor, hasta que le decís eso no es correcto bíblicamente. Dios quiera, como leíamos en Timoteo capítulo 2, que se arrepientan ante la amonestación claramente y conozcan al Señor y le amen de todo corazón. Eso es lo que queremos. ¿Sí? Pero no vamos a poder evitar este ministerio. Y uno dice, ¿y qué pasó una vez que Pablo se fue, allá en Éfeso? Se iba a ir Pablo, acuérdense que se estaba despidiendo de sus colegas. Bueno, 20:32, el versículo siguiente dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, yo me voy. Me vieron amonestarle durante 3 años con la palabra, hagan lo mismo. Esa es la forma, Hagan lo mismo, de generación en generación. Cada vez que me entero que un joven de la iglesia, una jovencita de la iglesia, se está tomando en serio el conocimiento de Dios, mi corazón explota de alegría. Porque bien, los hombres somos tan frágiles. ¿Quién sabe si uno va a estar acá el domingo que viene, no?
Pero gracias a Dios sé que hay muchos que se están tomando en serio la palabra de Dios. Y que van a defender la verdad también. Y de eso se trata, la vida de la iglesia. Hermanos, para descubrir la mentira tenemos que conocer la verdad. Hoy a la mañana leí algo que me impactó. Saben que el 27 de octubre, ahí está, del 2017, una editorial ecuatoriana lanzó al mercado un libro que se titula así, miren, Vidas dedicadas, 11 testimonios que inspiran. Vidas dedicadas, 11 testimonios que inspiran. El redactor de este libro hizo un resumen de su contenido. Poquitas palabras, dijo así: este libro recupera el testimonio de 11 personas que han entregado apasionadamente su vida a causas maravillosas en relación a la niñez, la economía popular, la ecología, al desarme y el antibelicismo. Causas nobles, claramente, que no discutimos. Pero digo, 11 vidas que han entregado, dice allí, apasionadamente, ¿no?, su tiempo, todo, por causas maravillosas. Y uno se metió un poquito más en el libro y es verdad, estas 11 vidas dejaron todo por lo que creían. Impresionante. ¿Saben lo que es dejar todo? Pero literalmente. Han dejado todo, su tiempo, su energía, sus recursos, su dinero, todo. Lo pusieron en el altar de lo que para ellos es una causa maravillosa. Está bien. Yo me pregunto, ¿no? Quizás con Tozer, me pregunto, ¿y dónde están los que estamos dispuestos a dar todo por la causa maravillosa, la causa de las causas, que es la gloria de Dios, manifestada en la salvación y la santificación de las vidas a través de Cristo? Qué lindo sería que algún día se escriba un libro así, mencionando creyentes comunes y corrientes como nosotros, pero que lo hemos dado todo por el Señor, que hemos guardado la fe hasta el final. Termino con las preguntas de Tozer para reflexionar. ¿Dónde están los estudiosos de las Escrituras? Los que sacrifican horas de sueño, los que están dispuestos a vivir para conocer a Dios a través de su palabra, para luego poder predicarla con autoridad, diciendo, así dice el Señor. ¿Dónde los que llevarán esa palabra al mundo? ¿Dónde los que la llevarán a sus familias, a las iglesias desorientadas? Tremendo. Él murió en el año 63. ¿Dónde los que invertirán su día de descanso para fundar iglesias? ¿Dónde los que entreguen sus vidas a la causa de Cristo? ¿Dónde los que apoyarán a los jóvenes o adultos que quieran ser pastores, misioneros, maestros, maestras de la palabra? Vamos a orar. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por Cristo, porque Él murió en nuestro lugar, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque en el madero Él se hizo maldición, como si hubiese quebrantado todas tus leyes, siendo que fue justo, santo y sin mancha, pero en nuestro lugar. Gracias porque Él murió pagando la deuda de nuestros pecados, porque resucitó comprobando, vindicando su propia justicia, que moría no por sus propios pecados, sino por los ajenos. Gracias porque ahora nos refugiamos en Él, confiamos solamente en Él. No hay justicia más grande que la que Él compró a través de su muerte y ofrece desde los cielos a todo pecador que se
arrepienta y crea en Él. Confiamos en Jesús nada más. Y también gracias por habernos dejado tu palabra. Ayúdanos, por favor, a todos nosotros a crecer en fe, a confiar cada vez un poquito más en la realidad que ya sabemos que es inspirada por vos, Señor, que tiene toda la autoridad de los cielos, que tiene todo el poder para dar vida a los muertos en delitos y pecados, que tiene todo el poder para quebrantar el alma de la iglesia desorientada o descarriada. Ayúdanos, por favor, cada día un poquito más, Señor, a entender y creer que esto es así. Y después ministrar de esa manera. Protégenos a todos, por favor, del error, de los engaños. Guárdanos, mi Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.